Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a mirar un poco lo que comprende el conjunto de los números reales. Primero una definición pequeña de lo que es un número, que es simplemente la expresión de una cantidad con relación a su unidad. Y hace referencia a un signo o conjunto de signos. Y continuemos. Entonces aquí podemos ver rápidamente una gráfica de lo que son el conjunto de los números reales y sus subconjuntos, como lo podemos ver adentro, ¿sí? Que empieza con los números naturales, ¿cierto? Seguido de los números enteros, de los números racionales e irracionales, todos dentro del mismo conjunto de los números reales. La clasificación de los números reales, pues simplemente se divide en los números naturales, enteros, los racionales, como lo mostraba la gráfica anterior, y los números irracionales. Los números reales son representados con la letra R. Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver de otra manera. Este es más como un mapa conceptual, algo así. A base de corchetas, podemos ver cómo están contenidos los números. Entonces podemos ver que dentro de todos los números reales están prácticamente en dos subconjuntos que son los números racionales e irracionales, ¿sí? Que en los conjuntos de números racionales entre él están los enteros y dentro de los mismos enteros están los naturales, ¿sí? El cero, pues, como bien lo decía el profe, podemos tomarlo como un número natural o no, es de acuerdo al concepto de cada quien. Podemos ver que dentro de los números naturales están los números primos y compuestos, pero pues no vamos a ahondar en este tema porque se alarga mucho el video. Fraccionarios, entonces fracciones propias y fracciones impropias, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y dentro de los irracionales, que es el siguiente subconjunto, podemos ver entonces las expresiones algebraicas irracionales y las trascendentes. Bueno, los números naturales. Tenemos aquí una definición muy corta, la verdad. Son los números que se utilizan para contar, como por ejemplo, hay cuatro flores en el vaso, es un ejemplo simple. Números que empiezan desde el 0 o 1, como pues es el concepto de cada quien, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Sigamos por aquí. Bueno, los números primos. Entonces, ya lo veíamos en la gráfica, hacen parte del conjunto de los números naturales y son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Aquí hay una pequeña gráfica que nos muestra precisamente cuáles son esos números que son los primos. De acuerdo, entonces los tenemos por aquí. Son pues estos son muy útiles a la hora de las fracciones, pues lo vamos a ver más adelante. Lo digo útiles por el tema de que no se pueden, en su mayoría de veces no se pueden simplificar, ¿no? Entonces las operaciones, vamos a ver en este video las cuatro operaciones básicas para cada conjunto de números. De pronto va a haber una que otra que no se vea porque pues están contenidas dentro del mismo conjunto como lo veíamos en las gráficas anteriores. Entonces, en las operaciones está la adición, ¿cierto? La adición o suma. Entonces es una operación binaria en la que dados dos números llamados sumandos se reúnen uno solo llamando suma. Entonces, como podemos ver aquí, A más B va a ser igual a C. ¿Qué quiere decir? A y B son los sumandos, ¿cierto? Y el total o el igual va a ser la suma de esos dos sumandos. Acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo entonces aunque aquí ya está contenido un ejemplo que son sumas y restas, la verdad es como complicado buscar solo sumas y es como muy sencillo, muy simple, ¿no? Entonces pues preferí montar esta gráfica para que pues sea un poquito más claro, donde nos muestra entonces una ciertas sumas que vienen ya contenidas con restas, ¿sí? Donde podemos ver que 25 más menos 32, con su correspondiente paréntesis, obviamente, para que nos quede clara la operación, más menos 12 más 23. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ahondar un poco más en el tema de los paréntesis, sí, de los paréntesis. Por ahora sigamos entonces. Esto sería igual a 7, ¿por qué? A menos 7, perdón, ¿por qué? Porque el número
en este caso el 32, que es menos 32, es más alto que el 25. ¿Sí? Entonces, como está dentro de un paréntesis, se cumpliría aquí la ley de signos, que la vamos a ver también más adelante, pero pues por ahora hay que mencionarla. Entonces, pues más por menos es menos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces nos daría menos 7. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Esta parte, ¿no? Nos dio menos 7. La parte del 25 más menos 32. Entonces ahora la parte de menos 12 más 23, que nos va a dar... bueno, seguimos acá, ¿no? Menos 7 más menos 19, más menos 12, perdón. Entonces nos va a dar menos 19, ahora sí más 23 y del total nos va a dar 4. Sé que no fue muy claro, me disculpo, pero pues voy a continuar porque si no el video se nos hace pues mucho más largo. Entonces en las operaciones también tenemos la sustracción o resta, ¿no? Es la operación en la que buscamos un sumando desconocido conociendo otro sumando y la suma. Es decir, para que nos quede aquí más claro. Entonces, si 8 más x es igual a 15, entonces 15 menos 8 es igual a x. O sea, aquí tenemos el minuendo, que es el 15, sustraendo, que viene siendo el 8, y la resta de diferencia, que es la que va después del igual o el total. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí volvemos a ejemplos que nos mezclan suma y resta. Entonces, bueno, estos están sin resolver, precisamente porque necesitamos resolverlos en el video, ¿de acuerdo? No voy a entrar a mirar otras tablas ni otras hojas, porque pues son solo 15 minutos y se nos va a alargar demasiado. Entonces, menos 27 más menos 7 entre paréntesis. ¿Esto qué resultado nos va a dar? Entonces tenemos que más por menos es menos, ¿cierto? Entonces menos 7 menos 27, esto nos daría un total de menos 34. ¿De acuerdo? Entonces pues porque son los dos negativos, lo que va a hacer es negativo y negativo, va a dar un número negativo. Entonces menos 27 más menos 7, entonces nos va a dar menos 34. Eso como para hacer un ejemplo rápido, vamos a continuar. Operaciones, multiplicación. Bueno, la multiplicación es la siguiente operación básica que tenemos y se define como una suma abreviada de los sumandos iguales. El sumando que se repite es llamado multiplicando. El número que indica las veces que se toma dicho sumando es llamado multiplicador. Ambos, el multiplicando y el multiplicador, son llamados factores y el resultado se llama producto. Aquí tenemos una gráfica pequeña que nos muestra lo que acabo de definir. Entonces, donde tenemos que A es el multiplicando por B, que es el multiplicador, ellos dos son factores, igual, C, que va a ser el producto. En la multiplicación tenemos una serie de propiedades, ¿no? Es como una serie de reglas que tiene la multiplicación para seguir. Como lo dice acá, para multiplicar números enteros hay que tener en cuenta una serie de propiedades que hará más fácil la resolución de los problemas. Estas son las propiedades conmutativa, asociativa, el elemento neutro y distributiva. Empecemos con la comunicativa. Perdón. La conmutativa. Un error aquí, pequeño. Es la conmutativa. Cuando se multiplican dos números, el producto es el mismo sin importar el orden de los multiplicandos. Entonces tenemos un ejemplo sencillo que es 4 por 2, ¿cierto? O, pues, no, sino, y que es igual o es lo mismo que decir 2 por 4. Los dos van a dar 8, ¿cierto? Y tenemos aquí una gráfica pequeña también que nos muestra lo que acabamos de definir. 2 por 3 es igual a 6 y 3 por 2 también va a ser igual a 6. El orden no nos va a alterar el resultado. Ahora la propiedad asociativa. Cuando se multiplican 3 o más números, el producto es el mismo sin importar cómo se agrupan los factores. Por ejemplo, 2 por 3 por 4 es igual a 2 por 3 por 4. Y aquí tenemos lo mismo, un ejemplo pequeñito donde podemos ver 2 por 3 igual a 6, ¿cierto? Por 5, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 2 por 3 por 5. Los dos van a dar lo mismo, ¿cierto? Los dos nos van a terminar dando 30. ¿De acuerdo? El orden no altera tampoco acá el resultado de este
Bueno, continuamos. El elemento neutro. Entonces dice que el producto de cualquier número por 1 es el mismo número. Por ejemplo, 5 por 1 igual a 5. Con cualquier número, todo número que sea multiplicado por 1 va a dar el mismo número. No solo con 5, 7, 9, 9 por 1, 1, 8 por 1, 1, 6 por 1, 1. Continuamos. La propiedad distributiva con respecto a la adición. La suma de los números por un tercero es igual a la suma de cada sumando por el tercer número. Un poco enredado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. 4 por 6 más 3, entre paréntesis, igual a 4 por 6 más 4 por 3. Si podemos ver aquí que cambia el orden, ¿cierto? Cambia el orden acá, ya no es 4 por 6 más 3, sino que acá va a ser 4 por 6 más 4 por 3. Y esto nos va a dar el mismo resultado. Aquí lo podemos ver en la gráfica en la parte de abajo. Podemos ver que esto nos va a dar el mismo resultado, como lo muestra. Entonces nos dice que 6 más 3 es 9, ¿cierto? Entonces quedaría 4 por 9, ¿sí? Y lo mismo acá. 4 por 6 es 24 y 4 por 3 es 12. Si multiplicamos 4 por 9 nos da 36. Si sumamos 24 más 12 nos va a dar 36. Es como una forma de hacerlo en el momento que se tenga una operación grande. Ahora, la propiedad del cero. Todo número multiplicado por 0 es siempre 0. Todo número. Ejemplo, 1 por 0, pues va a dar 0. 45 por 0 va a dar 0. 28 por 0 va a dar 0. Todo número que sea multiplicado por 0 va a dar 0. Cualquier número sin importar cuál. La propiedad modulativa. La propiedad modulativa se refiere particularmente al producto y te indica que. Entonces, A por 1 igual a. Aquí nos dan un ejemplo con letras. Entonces, por ejemplo, 4 por 1 es 4, 33 por 1 es 33. Esto ya lo hemos visto antes, creo que hice aquí una duplicidad, entonces vamos a seguir. Y la propiedad clausurativa. El producto de números naturales da como resultado otro número natural. Entonces, bueno, aquí ya nos metemos de lleno con, seguimos de lleno con los números naturales, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la multiplicación de dos números naturales no nos puede dar, digamos, un entero, por decir 1,2 o 3,4, no. Él nos va a dar un número natural, es decir, un número completo, ¿cierto? Entonces, sigamos. Bueno, seguimos con la división. Dice que la división o cociente es una operación matemática que consiste en repartir entre partes o grupos iguales y se representa mediante los símbolos, los símbolos ya que conocidos, ¿no? Por lo general se usa este que es el conocido, el de la raya media y los dos puntos, y el slash. Por lo general se usan estos signos para referirnos a una división. La división es el contrario de multiplicar. Si conoces un factor de la multiplicación, entonces puedes encontrar un factor de la división. Por ejemplo, entonces, si 4 por 5 es 20, entonces 20 dividido entre 5 va a ser igual a 4. Y 20 dividido en 4 va a ser igual a 5. Entonces la idea de la división, con lo que acabamos de leer, es buscar un número que multiplicado por el número que está dividiendo, que multiplicado por ese número nos dé la cantidad que necesitamos. Entonces, vamos a mirar ejemplos. Entonces, nombres especiales para cada las partes de la división. Entonces, dividendo, ¿cierto? Que es la cantidad que vamos a dividir. El divisor y el cociente y resto. Entonces, por ejemplo, 12 dividido 3 es igual a 4. ¿Por qué? 4 por 3, 12. 12 es el dividendo, ¿cierto? O sea, la cantidad que estamos dividiendo. 3 es el divisor, o sea, por la cantidad que lo vamos a dividir. Y 4 es el cociente y o el resto, ¿no? Y seguimos con los tipos de división. Ya aquí creo que vamos a acabar el video porque solo tenemos 15 minutos de video. Vamos a seguir con los dos tipos de división que dependen del resultado que obtengamos en el resto. Vamos a seguir en el siguiente video.